Para esta sustentación hemos consolidado todo el trabajo realizado en la guía 4 relacionada a IVA e impuesto al consumo de acuerdo a los entregables designados como infografía de responsables frente al IVA, clasificación de ingresos frente al IVA, tarifas y bases gravables de este impuesto, explicación del impuesto al consumo y finalizaremos con la aplicación del taller de IVA e impuesto al consumo. Bueno, ya entrando en tema, vamos a ver la primera actividad, que son la infografía de los responsables frente al IVA. Entonces les voy a explicar en tres partes cómo nosotros diseñamos la infografía y cómo decidimos dividirla. En la infografía la dividimos en seis, acá la vamos a dividir en tres, que son las tres puntas en las cuales las subagregamos en la infografía. Entonces, primera parte, que es lo más importante, que es un responsable del IVA. Un responsable del IVA es toda persona natural o jurídica que por sus actividades económicas debe cobrar este impuesto en sus ventas. Pues, en palabras más sencillas, es actúa como un intermedio entre el consumidor y el Estado. Y pues garantizando que el IVA se recaude correctamente. Es la primera parte. La parte 2, que es la más extensa, que cuando la infografía la resumimos, que es la RUT. Entonces, que ese RUT es la cédula tributaria de todo responsable, debe inscribirse antes de iniciar actividades y mantenerlo actualizado. Fundamental. Segundo, la facturación electrónica, que pues es el soporte legal de cada operación grabada y pues debe incluir el IVA, el NIT y la descripción de la venta y el monto. La declaración y obviamente el pago, eso se hace mediante el formulario 300. Incluso si no hubo operaciones, es decir, no vendí nada y no le tuvo por IVA, se debe de todas formas declarar y pues así sea que esté en cero. Y pues así, si no se declara, sin cumplimiento puede generar sanciones. La contabilidad de registros, que se deben llevar libros contables al día y conservar facturas y documentos que soporten ante la IAN. Regímenes, que no todos los bienes y servicios causan IVA. Es clave saber si se pertenece al régimen común o si está excluido o si aplica tarifa del 0%. Más adelante hablaremos de estas tarifas. La retención de IVA. En algunas operaciones el comprador actúa como agente retenedor, es decir, que el vendedor debe emitir la factura con la retención certificada. Por último, lo de ajustes y devoluciones, si hay errores o saldos a favor, se puede corregir con notas de créditos o solicitar una devolución ante la IAN. Por último, la parte 3, corta pero muy importante, que es porque es importante cumplir. Entonces, nosotros deducimos que, no deducimos, sino es que esas obligaciones garantizan la transparencia, evita sanciones, permite recuperar el IVA descontable cuando corresponda y además facilita las auditorías y la mejora gestión tributaria de la empresa. Entonces, en esa infografía la resumimos como rápido para entender qué hace un responsable del IVA y está pensada como para ser más clara y visual, tanto para quien no sepa el IVA y alguien que ya tenga más conocimiento. Y eso sería los responsables frente al IVA. Ahora veremos la clasificación de ingresos de IVA. En este caso, el hecho generador es la venta de bienes corporables muebles, la prestación de servicios en el territorio nacional e importación de bienes. Como primera clasificación tenemos los bienes grabados. En este caso son aquellos que sí causan impuesto de IVA y están predeterminados a tarifas establecidas. Para este caso son responsables de IVA. El IVA pagado podrá descontarse en la declaración y los saldos a favor del IVA solo pueden imputarse. Algunos ejemplos de los bienes grabados existentes son el café, incluso tostado o descafeinado, trigo y morcajo, centeno, avena, maíz, arroz, harinas, granos aplastados, habas de soya, nueces, frutos, harinas, aceites, entre otros. Para este caso, algunas de las tarifas establecidas son la tarifa general al 19% y la tarifa diferencial del 5%, que se aplicará a ciertos bienes y servicios, como lo mencionaba, podría ser el café, algunos elementos procesados, servicios de Internet para estratos bajos, entre otros. Por otro lado, tenemos los bienes exentos. En este caso se trata de operaciones sujetas al IVA, aunque la tasa que se les aplica corresponde al 0%. Por lo tanto, el responsable podrá descontar el IVA pagado en sus compras relacionadas con estas operaciones y así incluso solicitar la devolución de saldos a favor.
Para el caso de IVA exento, la tarifa aplicable, como mencionaba, es del 0% y en el artículo 477 del Estatuto Tributario se encuentran relacionados todos los bienes que están exentos de este impuesto. Algunos ejemplos son pescados frescos o refrigerados, pescados congelados, filetes, leches y natas, queso fresco, huevos, fórmulas lácteas, entre otros. Y finalmente tenemos la clasificación de excluidos. Esta clasificación se trata de las operaciones que no generan IVA y que en consecuencia el productor de bienes excluidos no actúa como responsable del impuesto y el IVA pagado en la compra por insumos o materias primas para fabricar dichos productos deberá registrarse como parte del costo de producción. En este caso, como resultado, pues no se podrá descontar el IVA pagado en las compras relacionadas con estos ingresos. Y pues como lo define la ley, pues expresamente no existe una tarifa definida porque está fuera de su aplicación. Algunos ejemplos de esta clasificación son los animales vivos de la especie bovina, gallos, gallinas, patos, carne de animales de la especie bovina, carne de animales de la especie porcina, despojos comestibles de animales y únicamente carnes y despojos comestibles frescos, refrigerados o congelados, entre otros. Bueno, continuando, esta vez vamos a hablar de la actividad 4, que es la matriz de impuestos al consumo. Entonces, en esta actividad, pues elaboramos una matriz comparativa para responder la pregunta principal, que cuáles son las similitudes y la diferencia entre los impuestos al consumo de carácter nacional en Colombia. Entonces, primer punto, que es que contiene la matriz. La matriz incluye 7 tipos de impuestos. 7 tipos de impuestos. Entre ellos el impuesto nacional de consumo INC, los impuestos selectivos monofósicos, el IVA cuando opera como tributo al consumo y los impuestos especiales sobre combustibles y juegos al azar. Para cada uno analizamos 5 elementos claves, que es el sujeto activo, que siempre es el Estado representado por la DIAN. El sujeto pasivo, que varía según el impuesto, puede ser el consumidor final, nosotros, el productor, el importador o pues ya el que opera. Luego estaría el hecho generador, que es la operación que activa el impuesto, ya sea como la venta, la importación y la fabricación. Eh, 4, base gravable, puede ser el valor de la operación, una unidad física, litros, paquetes o el monto de una apuesta, que como les mencionaba antes, los juegos de azar. Las tarifas, cada impuesto tiene su propia estructura tarifaria, que puede ser porcentual o una específica por unidad. Entonces nosotros vimos como que aprendimos en esta matriz, que la matriz más que todo nos permite identificar qué impuestos recaen directamente sobre el consumidor y cuáles se liquidan en etapas previas. También vimos cómo varía la forma de calcular la base gravable y que no nos aplican en cada caso. Por ejemplo, la de INC sobre las bebidas alcohólicas se liquida por unidad o valor, según las tablas del estatuto. El IVA se aplica sobre el valor de la operación, pero puede tener tarifas diferenciales o excepciones. Los impuestos selectivos monofásicos se pueden en la primera etapa, fabricación e importación, pero el costo se traslada al consumidor. Ya por último, pues este ejercicio como para una conclusión nos ayuda a entender mejor la estructura de los impuestos al consumo en Colombia y cómo se relacionan con el IVA, que pues a veces uno queda muy confundido con esto. Y ya, pues sí, pues la matriz, lo mismo, está sustentada con el estatuto tributario y ya, esa sería la matriz. Para el caso del taller aplicativo de IVA impuesto al consumo, hemos desarrollado completamente el taller en Excel aplicando el Estatuto Tributario y la Ley 2010 del 2019. El ejercicio incluyó operaciones reales de compra y venta, clasificación de ingresos y gastos, cálculo de IVA generado y descontable, prorrateo, retenciones y liquidación final del impuesto. Ahora lo veremos a continuación. En el taller de la guía 4 relacionamos en la última columna la normativa asociada a cada transacción de enero y febrero de nuestra empresa El Nogal S.A., contando con la información debidamente soportada si clasifica si es ingreso o es la compra de bienes o servicios para determinar el tratamiento del IVA. A continuación explicaré la normativa a consultar para determinar el IVA en cada una de las transacciones de enero y febrero. Para el 1 de enero, en el artículo 468 del Estatuto Tributario, se establece la tarifa general de IVA del 19% para bienes grabados, salvo excepciones específicas.
Segundo, en el artículo 424 del Estatuto Tributario se señala los bienes excluidos por disposición legal expresa. Tercero, los servicios profesionales y honorarios están grabados con IVA, salvo exclusiones puntuales en el artículo 420 del Estatuto Tributario. La Ley 43 de 1990 determina el régimen de revisoría fiscal. En el 4 de enero se realiza un pago de servicios de vigilancia a un gran contribuyente por 12.800.000, con base especial AIU del 12%. Se aplica la tarifa del 19% al 12% de los 12.800.000. Esta base gravable especial para servicios de vigilancia y seguridad privada se contempla en el artículo 462-1 del Estatuto Tributario. Quinto, según el artículo 421 del Estatuto Tributario, la transferencia de dominio de bienes corporales, muebles, se considera venta y genera IVA. Sexto, en el artículo 468 del Estatuto Tributario se determina la lista de bienes gravados con IVA a la tarifa diferencial del 5%. En este caso, el vendedor es no responsable de IVA, por lo tanto lo clasificamos como un bien no gravado. Séptimo, según lo contemplado en los artículos 472 y 512-2 del Estatuto Tributario, los servicios de telefonía móvil están gravados con IVA, usualmente con la tarifa general para telefonía celular. Octavo, en el artículo 424 del Estatuto Tributario se enlistan los bienes excluidos y estos no causan IVA. Para el 9 de enero, en el artículo 468-1 del Estatuto Tributario, se especifican los bienes con tarifa diferencial del 5% de IVA. Décimo, en el párrafo 16 del artículo 476 del Estatuto Tributario, se exceptúan del impuesto los intereses y rendimientos financieros por operaciones de crédito, siempre que no formen parte de la base gravable señalada en el artículo 447 y el arrendamiento financiero lícito. Para el febrero 11, según el artículo 420 del Estatuto Tributario, párrafo 1, el IVA no aplica a las ventas de activos fijos, salvo a excepciones contempladas en el artículo mencionado. Para el 12 de febrero, en el artículo 468-1 del Estatuto Tributario, se relacionan los bienes gravados con tarifa del 5%. Para el 13 de febrero, en los artículos desde el 447 al 481 del Estatuto, los bienes exentos causan IVA a una tarifa del 0%, pero otorgan derecho a compensación o devolución de impuestos descontables. 14 de febrero, en los artículos 48 y 49 del Estatuto, los dividendos no están sujetos a IVA, sino que se menciona que pueden estar sujetos al impuesto de renta. 15. Los servicios financieros como préstamos e intereses están excluidos de IVA según el artículo 476 del Estatuto. Para el 16 y 17 de febrero, según el artículo 424 del Estatuto, la compra de bienes excluidos y la recuperación de provisiones es ingreso contable que no causa IVA. 18. En el artículo 468 del Estatuto Tributario, la venta de bienes gravados está sujeta a la tarifa general del 19%, cuando el vendedor y comprador son responsables de IVA. 19. En el artículo 420 del Estatuto, los servicios profesionales como honorarios estarían gravados con IVA si el prestador es responsable de IVA. Al ser no responsable, no factura IVA y no hay retención de IVA. No aplica el IVA ya que el abogado no es responsable de IVA. 20. En el artículo 424 del Estatuto Tributario, los bienes excluidos por disposición legal no generan IVA y no requieren factura con IVA. Aplica a cualquier comprador, incluso gran contribuyente. Ahora, teniendo en cuenta que Nogales S.A. es un responsable de IVA, la retención en la fuente a título de IVA la aplicamos según esta matriz en la que se relaciona
cuándo debe aplicar la retención según el régimen en la normativa relacionada. En esta normativa podemos encontrar estos artículos del Estatuto Tributario y la resolución DIAN 9061 de 2020, que establece criterios para la clasificación de responsables o agentes de retención. Los agentes de retención en la fuente a título de IVA están contemplados de forma específica en el artículo 437-2 del Estatuto Tributario y en los artículos mencionados en este texto del decreto 1625 del 2026. En el artículo 437-1 del Estatuto Tributario, como regla general, se practica una tarifa del 15% de retención. Ahora vamos a la parte del prorrateo de IVA. Este proceso se hace cuando se liquida el IVA y se va a realizar la declaración. Aquí se distribuye el IVA descontable según la proporción de ingresos de cada tipo, de modo que solo pueda descontarse la parte proporcional del IVA correspondiente a las operaciones grabadas, mientras que el resto de IVA debe asumirse como mayor valor del costo o gasto. Es decir que, por ejemplo, el IVA pagado en la venta de bienes excluidos del 8 de enero se lleva como un mayor valor del costo. Nogales S.A. es una empresa que vende productos grabados y productos excluidos, entonces esta debe realizar el prorrateo de IVA. Se debe determinar el porcentaje de participación de los bienes grabados clasificados por tarifa correspondiente y el porcentaje de los bienes excluidos, al sumarlos nos da 76,6 del total de participación de esas ventas de los productos grabados y un 23,4 de participación de los productos excluidos. Así, según el artículo 490 del Estatuto, si el IVA pagado que no se asocia a la actividad excluida ni a la actividad grabada se lleva como un gasto administrativo con un porcentaje de participación del 23,4 y se tomaría como descontable el 76,6 de ese IVA pagado. El IVA pagado asociado a actividades que sí se relacionan directamente con la actividad económica de la empresa se lleva el 100% como descontable. Posteriormente, al IVA generado se le descuenta el IVA descontable menos las retenciones a título de IVA que nos hayan aplicado durante el periodo gravable. Al hacer esta operación nos daría un saldo a favor de 8.696.347. Y todos estos valores nos los llevamos al formulario de declaración de IVA, en este caso el formulario número 300, junto con la totalidad de los ingresos y las compras clasificadas según la tarifa. En la casilla 89 se relaciona el saldo a favor de 8.696.347. Ahora vamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 se clasifica la transacción por ingresos y compras o servicios recibidos. En el artículo 420 se relacionan los hechos grabados con IVA. Los pagos realizados en enero de la empresa Eventos SAS están sujetos a IVA. Por lo general, el pago por honorarios de asesoría financiera está grabado con IVA cuando el que ofrece el servicio es responsable de IVA. En la transacción que hubo el 3 de enero hubo un ingreso por alquiler de espacios, logística y diseño de un evento y por servicio de catering. Según el artículo 512-1 del Estatuto Tributario, como hecho generador, la prestación o la venta al consumidor final o la importación por parte del consumidor final del servicio de catering y el arrendamiento de locales, comerciales, oficinas, bodegas, zonas comunes y salones para eventos está grabado con IVA a la tarifa del 19% según el artículo 476 del Estatuto Tributario. Se lleva el servicio grabado con el Impuesto Nacional al Consumo, que serían estos 40 millones, con una tarifa del 8% al formulario de declaración 310
del Impuesto Nacional al Consumo, dando un valor a pagar de 3.200.000.